querido Juan Sebastián Musi. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Sergio y Lupita, con el gusto de siempre saludarlos. Muy buenos Hola, ¿qué días. tal? Buenos días. A ver, ¿por qué es importante que la inflación ahora sí esté pues dentro de lo pronosticado? Pasaron muchos años para que alcanzáramos esta meta. Cuéntanos. Pues sí, mira, la verdad es que siempre es una buena noticia tener a la inflación en el rango o en la meta que se traza del Banco Central. Esto, la mejor noticia, desde luego, es que todos los mexicanos preservamos nuestro poder adquisitivo, nuestro poder de compra, es decir, nuestro sueldo, nuestros ingresos, pues no se deteriora tanto. En función a la inflación, es lo que pierdes tú de poder adquisitivo. Entonces, sí, de bote pronto te diría que esa es la parte buena, la parte positiva, ¿no? Ambas cosas, tanto que el banco haya cumplido su objetivo y que pues los mexicanos tengamos en este ejercicio 2019 pues una inflación que nos permita preservar ese poder de compra, ese poder adquisitivo. Sin embargo, haciendo un análisis más profundo, mi querido Sergio Lupita, pues tendríamos que ver si la inflación está baja por buenas razones. ¿Y a qué me refiero por buenas razones? Pues que sea una inflación controlada, que obviamente la política monetaria del Banco Central también haya sido la adecuada y que pues los componentes que integran la canasta básica, por ejemplo, algo muy común es que los productos agropecuarios que son muy volátiles, a veces te ayudan a tener años muy buenos y a veces incluso te pueden perjudicar. Un ejemplo, pues esta última quincena, por ejemplo, el nopal subió 30%. Ahora, el nopal pues tiene un peso específico muy bajo dentro de toda la canasta, pero así, nada más para darles una idea cómo los productos agropecuarios pueden aportarte para bien o para mal, pues muchísima volatilidad. Y otra buena razón por la que les decía que hay que revisar si la inflación está ahí solamente por noticias positivas, pues es que no tengamos eventualmente inflaciones bajas por épocas de consumo muy bajo. Por ejemplo, Europa mucho tiempo tuvo incluso deflación, es decir, los precios bajaban. Y decir, oye, esto es una magnífica noticia porque no solo preservo mi poder de compra, sino que la inflación es negativa. Bueno, pues yo te diría que era una pésima noticia porque estaba tan deprimida la economía que las cosas, en lugar de subir moderadamente y controlados los precios, bajaban, ¿no? Entonces, tener deflación en el caso o el ejemplo que les ponía ahorita de Europa significaba un consumo tan bajo que era una pésima noticia y que tenía una economía pues muy lenta y que obviamente estaba perjudicando a muchos. Juan, pero por lo pronto tenemos buenas noticias, ¿no? Yo creo que aquí es una buena noticia. La verdad es que yo creo que son pocas las cosas que podemos destacar como buenas. Esta es una de ellas, entonces yo creo que pues no hay que opacar la noticia. Insisto, ojalá y a la hora de hacer un análisis más fino del año, pues no sea porque el consumo estuvo bajo. De hecho, el consumo no ha bajado. De hecho, cuando uno analiza las cifras de las empresas que están dedicadas a consumo básico y analiza uno las cifras de consumo, el consumo per se y el consumo básico no ha bajado, ¿no? Entonces, sí es una buena noticia, como también es una buena noticia las finanzas públicas sanas, y también es una buena noticia pues tener una estabilidad relativa, por ejemplo, en materia de tasas de interés y de tipo de cambio. Yo finalmente les diría que esta buena noticia de la inflación baja podría darle pie a que el Banco Central, nuestro Banco de México, la semana entrante, pudiera animarse a bajar la tasa de interés, aunque la Reserva Federal esta semana no lo haga, ¿no? Y bueno, pues también ir poco a poco bajando la tasa de referencia, siempre y cuando no nos desordene el tipo de cambio, también sería una buena noticia. Mucha gente pregunta que cuál es la razón por la cual el tipo de cambio de nuestro país se ha mantenido estable e incluso se ha fortalecido este año. Yo diría que son dos las razones. La primera, el hecho de que se ha mantenido y se ha continuado con la disciplina fiscal, que prácticamente esta disciplina se instauró desde Ernesto Zedillo, y pues te diría que mal que bien se ha mantenido, en algunas administraciones mejor que en otras. Esta la ha mantenido, incluso hay un pequeño superávit primario. Y la segunda razón es el altísimo diferencial que existe en la tasa de interés, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, haciendo muy atractiva la inversión financiera en México. Hoy seguimos teniendo más o menos 120,000 millones de dólares de norteamericanos que están obviamente obteniendo rendimientos atractivos en nuestro país,
pero que si estuvieran viendo una película muy complicada o si estuvieran viendo que este riesgo estuviera incrementando sustancialmente, a pesar de la tasa de interés que fuera muy alta, pues estarían llevando su dinero. Entonces, esta combinación de buena calificación de riesgo crediticio, disciplina fiscal y tasas altas es lo que nos permite tener un tipo de cambio estable. Juan Sebastián Musi, director general de Sí Fondos y analista financiero, gracias por tomar nuestra llamada. Un placer siempre, Sergio, Lupita, muy buen día. Igualmente, hasta luego, muy buenos días. Gracias a Juan Musi. Oye, Sergio, fíjate que me llegó una información.